próximo año y obviamente al 2024. Déjeme saludar a esta hora al maestro Ricardo Sevilla, quien ya llegó para hablar sin censura, porque viene con un tema que va a dejar la víbora chillando. El maestro Ricardo Sevilla ya está listo en Sin Censura. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Querido Vicente, público, muy buenos días. No te enojes con Santiago Krill. Es un hombre predecible. ¿Qué puedes esperar de un sujeto que fue jefe de Enrique Krause? Esto es cosa que muy poca gente conoce y sobre todo ellos lo quieren acallar porque fue jefe de Enrique Krause, fue presidente del consejo de la revista Vuelta cuando estaba vivo todavía Octavio Paz, y eso lo quieren olvidar estos personajes. También fue fundador de esa revista horripilante llamada Este País. ¿Te acuerdas que en 1991, el público memorioso al que siempre acudimos y que está pléthora aquí en Sin Censura, se presentaba diciendo, es que nosotros nos fundamos justo cuando había pláticas del Tratado de Libre Comercio y cuando Lupita Jones acababa de ser nombrada Miss Universo. De ese talante las publicaciones de este bodrio que encabezó, fundó Santiago Krill, el ex jefe de Enrique Krause, y que lo quieren olvidar. Hoy ya son pares, personajes aviesos. En fin, querido Vicente, público, fíjense que la crítica neoliberal siempre ha creído que tenemos una pésima memoria, pero se engañan. Las mexicanas y los mexicanos tenemos contra lo que ellos imaginan una retentiva portentosa, Vicente. Y es que justo la memoria es, como decía el gran crítico del romanticismo alemán, Jean Paul, el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Y esto tiene que ver con la memoria que nos hace olvidar lo que hicieron Enrique Peña Nieto y Calderón en la función pública. Y ayer, poco después de que el presidente López Obrador anunciara la sustitución de Irma Heréndira Sandoval por Roberto Salcedo, ya se sabe, en la Secretaría de Función Pública, una ola de críticas aviesas tamizó las redes sociales. No digo que los periódicos, porque los periódicos ya son ajados, medios que no dan la talla en la oportunidad de la información. Las redes sociales se tamizaron de una serie de críticas aviesas, pero vamos a ver, la frágil memoria o el conveniente olvido de los voceros del empresariado, otrora voraces chayoteros y vividores del erario, que siempre anuncian como pájaros de mal agüero que todas las decisiones del presidente López Obrador esconden algún misterio. Dicen que la remoción de Irma Heréndira esconde, por supuesto, intenciones oscuras y misterios insondables. Payasadas de los insaciables difusores de fake news, Vicente, cuya hambre, ya lo sabemos, de chayote los hace ver y crear enigmas y entresijos donde no los hay. Hagamos memoria, como pide Jean Paul. Durante los 6 años que el atolondrado Enrique Peña Nieto estuvo en la presidencia, removió en 3 ocasiones a los titulares de la función pública. El primero en ocupar el cargo, y que duró 3 años en el puestito, fue, y todo el mundo lo recordará, el hidalguense Julián Olivas Ugalde, quien cerró su cargo haciéndose loco sobre los más de 165 mil millones de pesos que, de acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación, que entregó su reporte un año después, ocasionaron un grave daño al erario federal. Ni duda, ni hay que subrayar. El siguiente peñanietista al BAT, para usar una imagen que gustaría a López Obrador, fue el polémico Virgilio Andrade Martínez. Este exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral, valga la redundancia, que durante los gobiernos de Fox y Calderón
estuvo ahí al pie del cañón de 2003 al 2010, es decir, estuvo en las dos gestiones. Este lúgubre exconsejero electoral, no hay que olvidarlo, Vicente, fue precisamente aquel sujeto que usó su cargo en el gobierno para colocar y mantener en la administración federal, concretamente en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por la misma Rosario Robles, a su pareja sentimental en ese momento, Nayeli Martínez, quien fue la concubina de Andrade Martínez. Tiempo después terminaría denunciándola ante la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra Mujeres en la PGR, donde incluso se le abrió una averiguación previa que, como era de esperarse, no prosperó. Ese fue el primer personaje que estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública. Durante su fugaz paso que tuvo este personaje, estuvo a cargo de 2 investigaciones, Vicente. Hay que recordarlas. Este tipo estuvo al frente de la investigación que intentaba o pretendió reportar y poner en claro si en efecto Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su amigo Luis Videgaray, en ese momento secretario de Hacienda, habían incurrido en el famoso conflicto de interés en la adquisición de casas del grupo IGA. Todo el mundo lo tenemos que recordar. Y el sujeto dijo que no habían incurrido en conflicto de interés. La siguiente persona que estuvo en la Secretaría de la Función Pública fue nada más ni nada menos que Arely Gómez González, sí, la hermana de Leopoldo Gómez, el vicepresidente de Noticieros Televisa y conductor de este programa soporífero Tercer Grado, donde en su momento han vociferado Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento y toda esta horda aviesa. Esta mujer fue la tercera encargada de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio peñanietista. Y Gómez González, quien también duró en el cargo un par de años, se negó, como sabemos, a investigar a Rosario Robles, a quien justificó, y ahí está una entrevista publicada en La Jornada, donde con una mano en la cintura, Vicente, publicó, Arely Gómez González dice, responde ante el cuestionamiento del reportero, ¿Rosario Robles tenía o no responsabilidad en los recursos que se desviaron en el Sedesol? Dijo, no, una secretaria no puede tener conocimiento de todo lo que acontece con miles de servidores públicos que trabajan para ella. Es mucha la carga. Por eso tenemos el oficial mayor, los subsecretarios, etcétera. Así la estulta apología de la exprocuradora al servicio de Televisa. Ahora bien, Vicente, amigos, amigas, cabe destacar que en 2019, el polémico Juan Manuel Portal, quien fuera titular precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó que Peña Nieto sabía perfectamente sobre los desvíos de recursos que Robles y su equipo, a través del esquema que se conoció después como la estafa maestra, se había llevado a cabo. Portal, lo recordarán, en una memorable entrevista que reveló ante sus pasguatos entrevistadores Gabriela Barquetín y Javier Risco, que había notificado a los 3 secretarios de la Función Pública, Julián Olivas, Ugalde, Virgilio Andrade y Arely Gómez, sobre los actos de corrupción perpetrados en la Secretaría de Desarrollo Social, pero a los 3 les valió gorro, hicieron caso omiso ante las denuncias. Ahora, Felipe Calderón, por su parte, Vicente, también tuvo 3 secretarios de la Función Pública. El primero lo tenemos muy cerca, infelizmente. Fue Germán Martínez Cázares, mi excompañero en Operación Berlín, una casita anaranjada anclada en el corazón de Coyoacán que este senador recordará perfectamente. Ahora bien, este deletérea y recalcitrante opositor a
al presidente López Obrador, Vicente, y que paradójicamente hoy es senador por Morena, estuvo 18 meses en el cargo en la función pública. Pero ese tiempo fue suficiente como para que la Auditoría Superior de la Federación revelara en su análisis de la cuenta pública 2008, para decirlo con datos duros, que este panista, ahora enmascarado de morenista y sentadito en Radio Fórmula, lanzando dardos pestíferos contra el gobierno federal junto a su amigo Ciro Gómez Leiva, hizo caso omiso sobre las 7,500 irregularidades en el ejercicio del gasto federal, y que ahí, como no queriendo la cosa, incluyó un préstamo de 5,001 millones de dólares que el Banco Mundial entregó al gobierno mexicano a través de la Semarnat. No olvidemos que en ese momento alegaron que los recursos se destinarían a estas obras de relumbrón, supuestamente para el desarrollo de políticas que favorecieran el cambio climático. No obstante, la propia Auditoría Superior de la Federación dijo: no, nosotros desconocemos el destino de estos, por lo menos más de 7 millones de pesos, y los resultados esperados en su aplicación, y todo lo que se pactó en acciones que se iban a llevar a cabo, no se ejecutaron porque habían pactado, Vicente, sobre acciones ya realizadas además. Pero nada que sorprenda, en fin, con este personaje ingrato y falso, renegado panista que es Martínez Cázares. Ahora mal, Martínez Cázares fue relevado en el cargo por otro tipo que algunos recordarán, Salvador Vega Casillas, quien durante su gestión al frente de la función pública hizo como si la Virgen le hablara, según reza el adagio popular, cuando el gobierno de Calderón, de acuerdo también al reporte 2011 de la Auditoría Superior, realizó pagos indebidos por casi 400 millones de pesos en la construcción de la horripilante cosa esa llamada monumento del calderonismo, que titularon pomposamente Estela de Luz, y que es mejor conocida entre la gente de pie como la Suavicrema. Finalmente, el último titular de la función pública calderonista fue Rafael Morgan Ríos. Sí, ese personaje que fue abucheado en la Cámara de Diputados durante su comparecencia, y que también se encogió, como todos los demás, de hombros ante los 3,700 millones de pesos que fueron adjudicados a distintas empresas de manera directa por esos horribles festejos llamados festejos del Bicentenario. Este tipo, Vicente, fue el mismo, como sabe el público memorioso, que cerró los ojos ante los 14 contratos del programa ese que se canceló, llamado Enciclomedia, donde hubo irregularidades, por usar un eufemismo, que alcanzaron los 8,000 millones de pesos. No se nos olvide que en ese momento, quien era la titular de la Secretaría de Educación Pública fue la siempre frustrada y fracasada candidata panista Josefina Vázquez Mora. Y mira, claro que ante los desastrosos gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que colocaron en la Secretaría de la Función Pública a personajes omisos y perdón por el exabrupto, valemadristas, es natural que surjan especulaciones ante el relevo que ayer anunció en esa dependencia el presidente López Obrador. Pero contra la especulación que tanto gusta a la opinología neoliberal, Vicente, siempre es mejor acudir a la información dura, tupida y descalabradora. Irma Heréndira Sandoval, que ayer entregó la batuta de la Secretaría de la Función Pública a Roberto Salcedo, polémicas aparte, la verdad sea dicha con todas sus letras, tuvo logros muy significativos durante su gestión. No hay que olvidarlo. Logró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana,
uno de los de las leyes torales del López Obradorismo. Eso significó ahorros superiores a 1,200,000 pesos. Tampoco hay que decir que gracias a esta medida, Vicente, México logró subir 14 puntos en el indicador global del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y lo reportan sus mismos detractores en Bloomberg, sus mismos detractores en El Financiero. Esta es una cifra nada desdeñable. Y hoy, Vicente, aunque todos estos personajes pagados, columnistas aviesos, como los especuladores a sueldo Denise Dresser y Carlos Loret de Mola, desde ayer están como cuchillitos de palo, intentando tergiversar los hechos, lo cierto es que Irma Heréndira se reintegrará sin rencores ni aspavientos a la dirección del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción, ahí en la UNAM, según lo ha dicho ella misma, con un agradecimiento profundo. Ahora, lo más importante, me parece, es que el presidente López Obrador, con esta medida, ha reiterado su compromiso de que continuará impulsando y vigilando su política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y a eso, Vicente, público, me parece que habría que agregar que en la transformación que hoy nos ocupa, que a la transformación que hoy está en marcha, hay que subrayarlo, tampoco el presidente está dispuesto a tolerar el fuego amigo ni las guerras intestinas que en el último tiempo han asolado el campo minado, el campo de batalla de diferentes sectores de la izquierda, de Morena e incluso de los mismos intelectuales que se supone deberíamos estar actuando como un solo puño contra los clasistas, contra los excluyentes y contra toda esta prensa que se nos ha cernido en torno, pues, a la figura del presidente López Obrador. Qué interesante que hagas este recorrido histórico, mi querido Ricardo Sevilla, porque también esto le duele a esos neoliberales que a bien apuntas, le apuestan a nuestra falta de memoria. No más callarnos, no más memorias selectivas y cortas en nuestro país, y si no, pues ¿para qué serviría una consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado como la que viene este 1 de agosto? Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que lea lo que escribes, lo que publicas en redes sociales, en las diferentes trincheras en las que estás participando? Por favor, querido Ricardo. Claro que sí, Vicente, síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en los textos que publico y que publicamos en Regeneración, textos de opinión muy fuertes, muy interesantes, de plumas e intelectuales muy consolidadas y con argumentos muy poderosos. Síganme ahí, por favor, y no se olviden que, como decía el autor de El mundo como voluntad y representación, cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa. Entonces, tengamos esto en cuenta. Vicente, te mando un abrazo, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Y nos vemos mañana aquí en Sin Censura, querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin